Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, hola, ¿qué tal? Pero muy buen mediodía para todos los amigos de Enfoques Cristianos. Nuevamente estamos aquí en Radio Tuyú, desde General Madariaga. Mi nombre es Fabián Merino y estoy acompañado de Eduardo Nave. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andás? Muy bien, Fabián, muy contento de estar un domingo más compartiendo con nuestra audiencia de Radio Tuyú. Y hablando de nuestra audiencia, queremos transmitir un agradecimiento. ¿Un agradecimiento a quién, Fabián? Esta semana tuve el privilegio de conocer a una oyente que se llama Marta, y ella trabaja en un merendero en el barrio Belgrano también, en la parroquia así del barrio Belgrano, y bueno, tuvimos una linda charla con ella. La verdad que nos hizo bien a los dos, y que a veces uno está con los tiempos cortos, jugados, ¿no? Pero sin embargo tuvimos una muy linda charla, y ella nos comentaba acerca de los programas, que a veces tenemos el contenido que tenemos, y bueno, que me contaba que le hacía bien, y bueno, realmente agradecemos eso, porque también a nosotros nos hace bien saber que del otro lado nos están recepcionando, que nos están escuchando, ¿no? Y queremos agradecer a tantos oyentes que nos hacen llegar sus mensajes, la familia Guerrero en Punta Alta, la familia Cabrera en la ciudad de Caseros y tantos otros. A todos ellos agradecerle, pero también queremos recordarle, quizás usted quiera dejar algún mensaje, transmitir una opinión, hacer una sugerencia para el programa, sugerir algún tema para que lo toquemos. Para ello le vamos a dejar nuestros canales de comunicación, que son, Fabián, 2267 43 60 53. Es mi teléfono personal, y lo vuelvo a repetir, 2267 43 60 53. Y en el caso tuyo, Eduardo, es el 2254 416717. 2254 416717. Y también tenemos un canal de YouTube, donde allí puede encontrar este programa que se está emitiendo hoy domingo, como los anteriores. Hay una caja de comentarios, los cual agradeceríamos que nos deje algún comentario, y sobre todo agradeceríamos que nos dé un me gusta, un like, que nos ayuda a que se difunda, a que pueda difundirse más todo el contenido, que es lo que nos interesa, porque no es contenido nuestro, sino que es el contenido de la palabra de Dios. Y también, si nos quieren contactar de manera personal, lo pueden hacer los días miércoles a las 19 horas en Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga, y también los días domingo a las 10 de la mañana. Así que los esperamos en familia. Vengan, yo sé que hay mucha gente que quizá tiene necesidad, quizá a veces pasan por nuestra iglesia porque es un lugar muy conocido, allí por la Loma, ¿no? Es la iglesia de la Loma, le digo yo, en Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga. Con mucho gusto los vamos a recibir y vamos a estar compartiendo tiempo con todos ustedes. Sin demorarnos más, ¿qué te parece si vamos a una cortina musical? Pero después de la cortina, ¿sabes qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un fragmento de un reportaje que le hacen a Agustín Laje, este politólogo, filósofo y no sé cuántos títulos más tiene, que es un joven, es muy joven. Este joven, la verdad que es una eminencia. Y hacen un reportaje en un canal de televisión del extranjero. Pero nosotros extractamos una porción de lo que dice, que dura unos 4 minutos. Prestemos atención, porque vamos a comentar lo que él dice en eso. ¿Sí? ¿Vamos a una cortina? Vamos entonces. Enfoques Cristianos. Un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios.
Mirá, me quedé pensando, ahí voy a ese punto, pero me quedé pensando en el último, lo último que habíamos mencionado sobre la religión. Y recordé que hace 2-3 semanas veía en el aeropuerto de España una pancarta, una publicidad, una propaganda, que mostraba a una mujer musulmana con el rostro tapado, ¿no? Bueno, de la forma en que ellos se visten. Y la inscripción era algo así como: la manera en que miras a los inmigrantes es también una forma de racismo y xenofobia. Yo pensaba, la gente, los islámicos llegan a nuestros países y cuando mucho, en todo caso, uno puede mirar porque le llama la atención ver a una mujer con el rostro tapado. Si eso me vuelve un racista, un xenófobo, pues según esa propaganda, sí. Ahora, ¿qué le pasa a los cristianos que van al país de ellos? A nosotros no solamente nos miran de esa manera, es que nos matan. Y nadie está cubriendo en medios de comunicación la matanza, el genocidio que hay contra cristianos en Medio Oriente. Etiopía, por ejemplo, en Nigeria, en muchos lugares. No aparecen en los medios de comunicación, porque la matanza es contra cristianos. Claro. Frente a mirar a alguien que está con todo el rostro tapado en un país occidental, eso te vuelve un racista. Pero no tenés idea de que a los cristianos los están acribillando en muchos lugares del mundo mientras nosotros estamos hablando esto ahora. Entonces, ¿de qué va el asunto globalista con el tema de la fe? De eso va. De culpabilizar a Occidente por cómo mira a una persona que se viste de una manera llamativa. Ahora, mientras tanto, los nuestros los acribillan allí. Para los jóvenes, mira, yo diría lo siguiente. La política importa. Es decir, no es indiferente a quién vota uno, no es indiferente lo que pasa en el cuarto oscuro, en las urnas, y los cristianos tienen que aprender a votar como cristianos. No todas las opciones dan lo mismo. Es decir, un cristiano que vota a alguien abortista tiene que rendir cuentas por eso. Yo escuchaba, por ejemplo, a Joe Biden hace 4 años pedir el voto de los católicos. Y él les decía: yo soy católico y yo también puedo comulgar y yo hice la comunión y ese tipo de cosas. Y los católicos fueron y votaron por Biden. Mayoritariamente. El mismo presidente que el primer día en la Casa Blanca habilitó fondos para financiar abortos en México. Exacto. ¿Cuántos cristianos hoy están pensando en votar por políticos que promueven las agendas de la ideología de género? Pues esa gente es cómplice. Es promotora, aunque no lo sepa, es promotora de que a niñitos hoy se los esté mutilando. Exactamente. Entonces, es importante que el cristiano conozca sobre su fe, la palabra de Dios, pero también es importante que la aplique en el mundo real. Claro. Y el mundo real incorpora la dimensión política. Entonces, mi llamado a los jóvenes, sobre todo, pero a toda la gente en general, es: por favor, reconcíliense con lo político, porque si no, siempre terminamos votando por nuestros propios verdugos. Terminamos votando por los enemigos de nuestra fe, sin darnos cuenta, por pereza muchas veces, porque es que no tenemos tiempo para informarnos. Mentira, si estamos mirando TikTok todo el día, si estamos mirando los Reels todo el día, si estamos mirando Netflix y el techo todo el día. No es que no tenés tiempo, es que no tenés ganas, porque sos un perezoso. Por favor, den tiempo a esto, infórmense sobre lo que pasa, porque nadie puede hacer nada con lo que pasa si en primer lugar no sabe qué es lo que pasa. Realmente impactante el comentario de Agustín Laje, ¿no, Fabián? Sí, 4 minutos que, sinceramente, una condensación de, no solo de opinión, sino de verdades que quizás a veces las pensamos, pero tal vez no las podemos plasmar en palabras de una manera tan magistral como lo hizo Agustín recién. Sí, sobre todo en la primera parte me llamó la atención porque desnuda una realidad que los medios en general ocultan, y que es lo que él dice en un momento, lo que ocurre, que en países africanos el cristianismo es minoría, y es una minoría perseguida. Pero no es perseguida como se dice acá, que los discriminan. No, son asesinados. Hay verdaderos holocaustos en Etiopía, en Nigeria. Bueno, nos vamos a Asia, en Corea del Norte, sí, por ejemplo. Ni hablar en Afganistán.
Afganistán. Bueno, algunas imágenes se ha visto donde se los decapitaba. Exacto. Se decapitaba Sí. a los cristianos. Bueno, se nos da, no es igual el trato, ¿no? No es igual el trato que nos dan a nosotros que lo que nosotros le damos a ellos, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un odio muy marcado, y ese odio no es solamente, como decías vos, no es una burla, es la vida. Es la vida, sí. Y lo que llama la atención es por qué los medios ocultan esto, ¿no? Los medios ocultan porque ya sean de izquierda o de derecha, no lo dice nadie. Sin embargo, en este momento que estamos grabando nosotros, saliendo al aire, están matando gente, están matando cristianos por sus creencias, por su fe, en algunos de estos países que hemos nombrado. Están siendo perseguidos. Sí, es una guerra que parece no tener fin. Y bueno, la persecución de los cristianos, uno lee en la Biblia y también lo hemos visto en los relatos bíblicos, y se continúa. Ahora, yo a veces veo esto, ¿por qué a determinadas religiones se las defiende casi de manera casi sacrificial, ¿no? Inclusive el cristianismo, o gente que profesa el cristianismo, entre comillas, defiende, no sé, otras religiones, no quiero poner nombres, ¿no? ¿Y por qué el cristianismo en algún sentido se lo menosprecia? Se lo menosprecia. Sí, sí, eso es... Si hace una alusión a Buda, vamos a suponer, como haciendo un chiste, eso hasta te puede llegar a provocar un dolor de cabeza. Pero de repente se hace un chiste con Cristo o con el Dios de los cielos, y eso nada, pasa nada. Esto tiene que ver, Fabián, con que, bueno, que a determinadas minorías se las respeta y a otras no. Y tiene que ver con una doble vara. Una doble vara, que no usamos la misma vara para medir una situación que la otra. Y el problema yo creo que radica ahí. Porque lo que tendríamos que tener es una sola vara, o sea, la vara de los valores. Tener un valor que con ese valor es el que medimos las determinadas situaciones. O sea, si está mal perseguir a una etnia o a una fe, está mal que se lo haga acá en Argentina como que se lo haga en Asia y en África cuando persiguen a los cristianos. Exacto. Y los matan. Claro. No se es objetivo, y cuando no se es objetivo se llega a una radicalización, claro, un fanatismo, claro, donde se extermina, porque si no se piensa como yo, entonces sos contra mío, ¿no? Claro. Y eso está sucediendo hoy en el mundo, y la vida de la gente está en juego también. Claro. Por eso vos mencionaste con razón muchos países que están haciendo esto, ¿no? Sí. Creo que un ejemplo claro lo vivimos, lo tenemos y lo podemos, ni bien prendemos el televisor lo podemos ver. Por ejemplo, cuando un político denuncia un hecho de corrupción, denuncia un hecho de corrupción del otro partido político. Pero cuando ocurre el hecho de corrupción en su propio partido político, ahí ya no lo ven tan mal. Claro. Entonces, ahí no hay un valor, no se está juzgando por un valor, sino que se está juzgando por una conveniencia. Y creo que lo que necesitamos y necesita nuestra sociedad son valores, valores fijos, ¿no? Exacto. Que lo que está mal, está mal. Y ser objetivo. Ser objetivo, sí. Porque todos nos podemos equivocar, está claro eso. Pero cuando se usa esto, como decimos, la conveniencia, porque esto lo puedo decir porque me conviene y esto no, porque no me conviene. Entonces dejamos muchas veces de ser objetivos. Bueno, ahí Laje también mencionó a Biden, ¿no es cierto? Y de pronto un discurso por un lado y otra cosa por otro lado. Entonces ese es el doble mensaje o el doble discurso, que no debería ser así. Y estamos muy atestados de eso también, ¿no? Eso tiene que ver con la integridad. Claro. La integridad de la persona. Exacto. Que es el tema que vamos a tocar en el próximo bloque después de un tema musical. ¿Cómo no? Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano, en una sociedad cegada que se está perdiendo.
Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer entre comillas, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Quiero ser la respuesta y ponerme en su camino, aunque el enemigo se venga como río, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Levantaré bandera hasta que me muera, levantaré la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, levantaré la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo Muy bien, vamos a retomar en este segundo bloque la segunda parte del audio que escuchamos de Agustín Laje. En ese audio podemos resumir que él decía que debemos, él le hablaba a los jóvenes, pero es para todos. Y también lo dijo, pero a toda la gente en general también. Claro, tenés razón, Claro, lo dijo, sí, sí, él lo dice en un Sí, momento. como una preocupación también en ese sentido. Claro. Que no es solo para un sector, ¿no? Que debemos obrar de acuerdo a lo que creemos. Porque muchas veces uno dice creer, tener determinada fe y obra de otra manera que no está respaldando lo que dice. Claro. Debemos vivir de acuerdo a lo que creo, porque yo creo que tendríamos un país distinto. Un país que, como la Argentina, que se dice cristiano, si viviéramos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Yo me encuentro con mucha gente, no sé vos, Fabián, pero mucha gente en la calle que de pronto dicen, sí, yo creo en Dios, a veces voy a la iglesia, pero bueno, pero tengo mi vida.
pero no están viviendo de acuerdo a la fe que dicen profesar. Hay una palabra que a mí me gusta, que es cuando las cosas van por un lado y por otro, disociar. Cuando muchas veces la gente a mí también me dice, sí, pero yo creo en Dios. Pero resulta que, por ejemplo, yo le pregunto, ¿pero vos leíste la Biblia alguna vez? Ah, no, la Biblia no. No, porque yo en la Biblia no creo. ¿Cómo podés creer en Dios si no lo conoces? Y no te acercás a la Biblia. Porque entonces ahí se da, en algún sentido, dos discursos. Entonces, no puedo creer en alguien que no conozco. Claro. Entonces, a partir de que conozco a ese que digo que creo, Dios en este caso, me voy a ir a dónde a conocerlo. Por mi propio razonamiento no lo puedo conocer. Tengo que ir a la Biblia. ¿O no será, Fabián, que si yo digo que creo en Dios y no conozco al Dios de la Biblia, ¿no será que me hice un Dios a mi medida? Sí, seguro. Un Dios, fui como cuando voy al sastre y me hago un traje, Exacto. Me lo hice a medida. Sí, claro. Que me viene bárbaro, me calza justo. Y a mis necesidades y de acuerdo a mis convicciones, no, a veces ni siquiera a mis convicciones, a mis conveniencias, como dijimos hoy. Y eso es problemático porque no estoy creyendo, mejor dicho, estoy creando un Dios a mi medida y no es eso. Entonces hay que tener una coherencia también en ese sentido para no tener justamente un doble discurso y una doble vara, ¿no? Como hemos dicho. Sí, en un momento hay una parte del mensaje, la entrevista esta del AGE, que es muy fuerte, cuando dice que los que profesan ser cristianos y de pronto votaron a un candidato que era abortista, que claramente, como hemos tenido nosotros, presidente, que claramente se declaró abortista, y el cristiano va y lo vota, dice, vamos a tener que rendir cuentas. Y dice, se hace cómplice. Somos... Es una palabra fuerte. ¿Sí? Es fuerte, ¿eh? Claro que sí. Pero a mí me hace temblar más el rendir cuenta delante de Dios. Y sí, verdaderamente sí. Porque aunque en la tierra muchas cosas pasan a veces inadvertidas, en los ojos de Dios no pasa inadvertido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Me gustó también del audio del AG, esto que a veces, no, pero no tengo tiempo. No, lo que no tenés ganas, tenés pereza para informarte. Y sabés que eso también lo traslado al ámbito espiritual, ¿no? A veces la gente dice, no tengo tiempo para ir a una iglesia o para ver qué dicen, por lo menos para aprender algo, saber de qué se trata. No tengo tiempo porque estoy en mis negocios. Pero resulta ser que un día nuestra vida va a terminar. ¿Y qué le vas a decir a Dios? No tenía tiempo para ir ahora. Claro. No tengo tiempo para ahora. No, hay que ocuparse en eso. Y esto es importante. Porque si queremos tener una vida diferente, un cambio, tenemos que ir al que nos puede hacer ese cambio, que nos puede producir ese cambio. Y bueno, ahí está justamente donde Dios es coherente, donde no da dos mensajes diferentes, da un solo mensaje, claro. Y es para toda la humanidad. Por eso, en el bloque anterior cerramos con una palabra que era integridad. Debemos obrar con integridad, obrar de acuerdo a lo que creo. No puedo de pronto estar a favor de la vida y de pronto, como decíamos recién, votar un candidato que es abortista o votar un candidato que promulga la eutanasia, que son cosas que van a venir. Claro que sí, sí, por supuesto. O la mutilación de niños, hormonar a los niños, a los infantes. Sí. Esos ya hubo proyectos que, gracias a Dios, no salieron a la luz. No vieron la luz del día, pero entonces debemos... La perversidad está, Eduardo, y países tal vez en Europa están diagramando maquinaciones, hay de diversos grupos para llevarnos a estas cosas. No, pero en nuestro país y acá también, claro, sí, por supuesto. Acá hubo un candidato que no ganó, pero justamente permitía en su plataforma que a los niños se los hormonara, claro. Que se le pudiera aplicar hormonas del otro sexo a niños de 8 años, 9 años, niños, niñas. Seguro. Ahora vos también dijiste algo importante, vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Sí. Y a veces esas convicciones, ese creer, yo no digo a veces, siempre, hay que filtrarlo por algo que sea realmente lo que tiene que ser. Este programa, muchas veces lo has dicho vos, lo digo yo, lo miramos todos los temas a través de la lupa de Dios. Porque ese es el filtro correcto. Yo puedo creer algo que a lo mejor no está en coincidencia con lo que enseña la Biblia y por lo tanto muchas veces no es correcto. Y mucha gente piensa que sí,
Entonces, ¿cuál es la verdadera vara? ¿Cuál es la verdadera medida? Bueno, vamos nuevamente a lo mismo, vamos a la Biblia. La Biblia necesitamos, la gente necesita conocer la Biblia. Imperiosamente, necesitas, que vos que me estás escuchando del otro lado, leer la Biblia. Y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que se hacen y se dicen que no están en correspondencia con lo que dice la Biblia. Y sabes, yo te agrego algo más, no solo leerla, sino vivirla. Y bueno, Vivirla, aplicar, porque muchas veces tenemos tantos modelos en el mundo sí, que no dan la talla de la integridad. exacto. En cambio en la Biblia encontramos el modelo perfecto que da la talla de la integridad, íntegro, Exacto. lo que decía, hacía. Exacto. Integridad no tiene cortes, no tiene añadidura, es una sola pieza. Y, por ejemplo, cuando hablamos de integridad, dice la Biblia que la gente se quedaba maravillada de la enseñanza de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Y los maestros de la ley realmente sabían de la ley, todo lo que Dios había ordenado, todo, pero ¿qué pasaba? Esto que vos decías antes, no lo vivían. Y Jesús decía, hablaba en nombre de su Padre, de Dios, y conocía también la ley, pero él la aplicaba. Los maestros de la ley aplicaban un refrán que yo escuchaba cuando era chico que decía, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, exactamente. Entonces, si queremos ser coherentes y queremos tener un cambio, una diferencia en nuestra sociedad, tenemos que volver a estos valores. Tenemos que venir a estos valores y no creer de que, que siga todo así nomás. No. Hay alguien que se quedaba maravillada la gente de su enseñanza porque Jesús hablaba con autoridad. La autoridad máxima se llama Jesucristo. Qué país distinto tendríamos, ¿no? Y podemos lograrlo, se puede lograr. Podemos lograr una verdadera revolución si empezamos a vivir de acuerdo a la fe que decimos profesar, porque este país se dice cristiano. Pero para ello tenemos que conocer más a la persona de Jesús, que es el centro de la Biblia, ¿no? Exactamente. Y que ha cambiado y cambiará millones de vidas. Bien, Eduardo, el tiempo se nos fue, es muy tirano en radio, pero bueno, queremos dejar este mensaje que, como dijiste al principio, no es nuestro, es el mensaje de lo que Dios dice a toda la gente. Les deseamos una preciosa semana y esperamos que esta palabra haya llegado, que te ayude a reflexionar y saber que hay esperanza. Saber que hay esperanza, la esperanza se llama Jesucristo, aquel que ha cambiado mi vida, ha cambiado tu vida también, ha cambiado la vida de todos aquellos en los cuales le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, nos ha dado una nueva oportunidad. Y yo creo que si eso se multiplica, como dije antes, podemos llegar a tener una sociedad distinta. Exactamente. Y no solamente la cambió, sigue trabajando en nuestras vidas. Perfecto. Así que, bueno, nos encontramos el domingo que viene, ¿te parece? Muy bien, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Chau, chau. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.